Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido. Ya hoy tenemos nuestra cuarta sesión. Hoy 20 de julio del 2022, pues trabajaremos con el tema de dinámica rotacional, energía e inercia de partículas. Se recordarán que las últimas clases hemos estado hablando sobre la cinemática de rotación. Pues iniciamos hablando y recordando que la cinemática pues estudiaba cómo se movían los cuerpos, ¿sí? Cuál era su velocidad, cuánta distancia se había movido, cuánto tiempo había tardado. Vimos algunos ejemplos de cómo se genera la aceleración angular. Vimos que habían 4 ecuaciones que se podían utilizar siempre que nosotros tuviéramos un movimiento con aceleración constante. Y en nuestra última sesión, pues aplicamos esto a un conjunto de problemas en el que vimos cómo resolver algunos problemas que involucran tanto el movimiento circular como el movimiento lineal también, con aceleración constante. Pues vamos a dejar atrás la cinemática rotacional y trabajaremos ya hoy, 20 de julio, del 2022, o más bien no trabajaremos, sino iniciaremos con los temas de dinámica rotacional. Recordarán que la dinámica es aquella rama de la física, de la mecánica más bien, que se encarga de explicar la razón de por qué se generan los movimientos. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de una dinámica de la rotación o una dinámica rotacional, vamos a intentar comprender cuáles son las razones por las que se generan las rotaciones. Esa va a ser nuestra idea ahorita. Para poder comprender muy bien la dinámica, ustedes recordarán que en física básica aprendieron la dinámica pues usando las 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton que afirma, pues no, más bien, la primera ley de Newton que se llama ley de inercia, que intenta explicar cómo los objetos que están en un estado de movimiento, ya sea en movimiento o estáticos, pues van a permanecer de esa forma a menos que algo modifique ese estado. También aprendieron la segunda ley de Newton, en la que afirmamos que cada vez que un objeto se está acelerando es porque se está creando una fuerza para acelerar. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton que afirma que para toda acción que se genere siempre se va a generar una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta a la acción creada. Esas fueron las 3 leyes de Newton que ustedes aprendieron para la dinámica lineal. Vamos a estudiarlas ahora desde el punto de vista de la rotación. Pues entonces iniciaremos con la primera ley de Newton para la dinámica rotacional. Recordarán, como les había mencionado hace unos minutitos, que la primera ley de Newton se llama ley de inercia. La ley de la inercia intenta explicar por qué los objetos que están quietos permanecen quietos y por qué, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un bus, supónganse que ustedes han ido en un bus, están agarrados de un tubo, agarrados de algo y de pronto el bus frena porque algo pasó, entonces nosotros salimos disparados hacia adelante. Primero Dios, pues no nos caemos, ¿no? Lo mismo pasa, pues vamos nosotros muy a gusto sentaditos y frenan, entonces nosotros nos hacemos para adelante. La ley de la inercia explica de que todo cuerpo en movimiento quiere permanecer en ese estado. Por lo tanto, cuando el bus se está moviendo y el bus frena repentinamente, pues nuestro cuerpo quiere seguir moviéndose, ¿sí? Vamos a comprender bien para comprender bien esto de la inercia con un ejemplo. Supónganse, pensemos por un momento que tenemos 2 escenarios diferentes. Aquí hay 2 escenarios en el que en un escenario pues se encuentra una persona parada. Mientras que en el otro escenario también se encuentra una persona parada, pero es una persona un poco más masiva. O sea, tiene más masa, ¿no? O sea, decimos más masiva. Del otro lado de este
estudio que estamos haciendo, va una persona corriendo. Una persona muy distraída, va corriendo, muy, muy rápido. Y va en colisión directa hacia la persona que está parada. En ambos escenarios. En los dos casos tenemos que esta persona distraída que va corriendo va en dirección directa a colisionar a esta persona que está estática. Allí va directo a toparse con esta persona. Entonces, si ustedes son tan amables de ayudarme con esta pregunta, si esta persona inevitablemente va a colisionar con esta persona, y pues esta misma persona también va a colisionar con esta misma persona, solo que en dos escenarios diferentes, ¿cuál de estas dos personas creen que tiene mayor capacidad de permanecer en el estado de movimiento? Es decir, ¿cuál de los dos creen que tiene capacidad a no caerse cuando le impacta a la persona? ¿Qué me dice? La segunda, que tiene mayor masa. Exacto, ¿verdad? Nuestra intuición, a pesar de que no hacemos ninguna medición ni nada, nuestra intuición nos dice que esta persona que tiene mayor masa va a tener esa posibilidad que cuando impacte a alguien más con él, va a poder permanecer estática. Esa es la idea. Esta persona tiene mayor inercia, porque resulta que ese elemento que es capaz de crear la inercia es la masa. Entonces, en física básica, pues ustedes hablaban de elementos inerciales, pues se habla generalmente cuando hablamos de marcos inerciales, que es cuando hay marcos de movimiento, marcos de referencia de movimiento, pues hablamos ahora de que existen masas inerciales. Esa masa inercial, pues resulta que es ese elemento que permite que los objetos tengan inercia. Entonces voy a escribir aquí que la masa es el elemento inercial. ¿Sí? La masa es ese elemento inercial. Por lo tanto, una persona que tenga mayor masa comparado con una persona que tenga menor masa, pues esta persona más masiva va a tener la capacidad de permanecer más en su estado de movimiento. ¿Estamos? Bueno, si estamos hablando de que entonces la masa permite que un objeto pueda permanecer en su estado de movimiento, y con estado de movimiento pues me refiero a de que pueda seguirse moviendo o pueda seguir estático, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la rotación? Pues, ¿qué es ese elemento o cuál es ese elemento que me permite o que permite a un objeto permanecer rotando? O, en el caso contrario, oponerse a una rotación. Por ejemplo, si ustedes tienen vehículos, pues han visto que en el momento de cambiar una llanta, pues queremos mover o rotar la llanta, pues no es tan simple, ¿no? O sea, hay algo que se opone, cuesta un poquito iniciar esa rotación. O sea, de que allí hay un elemento físico que se opone a que se genere una rotación. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, para comprenderlo, vamos a estudiar un poquito la energía. Y vamos a estudiar la energía cinética. Y supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros aquí tenemos un objeto en un marco de referencia. Supónganse, esto es un objeto cualquiera. Este está girando alrededor de un eje, este puntito negro que he dibujado aquí, y este objeto se encuentra rotando, se encuentra girando con una velocidad angular llamada W. Omega sería la correcta, ¿no? Ese objeto gira con una rapidez angular W, en esta dirección que yo les señalo. Ahí está ese objeto girando. Si yo quiero calcular la energía cinética, ustedes recordarán que la energía cinética, es decir, K, ¿verdad? Por kinetic en inglés, kinetic es cinético. La energía cinética es esa capacidad de energía que tiene un objeto cuando está en movimiento. La energía cinética de un objeto en movimiento se calcula como un medio de la masa por su al cuadrado. Esa es la energía cinética. Bueno, entonces, si yo quisiera calcular la energía cinética de este objeto que está en movimiento, ¿verdad? Porque si tienen una velocidad, pues puedo calcularla.
Alguien me puede decir, pues eso no se está moviendo. Bueno, realmente no se está moviendo, sino está girando, no hay una traslación. Pues tiene razón. Entonces examinemos mejor pequeños elementos de masa de la partícula. Supónganse que este es un elemento muy pequeño de masa que va a ser simplemente una porción de masa, es decir, un diferencial de masa. Recordarán que cuando ustedes vieron esto en matemática básica 2, pues hablaban de que los diferenciales son aquellos elementos muy pequeñitos, ¿no? Entonces aquí estoy hablando de un elemento de masa muy pequeño. Este elemento de masa muy pequeño se mueve en conjunto con todo el objeto grande. Vamos a ubicar que este objeto de diferencial de masa se encuentra a una distancia r respecto al punto de rotación. ¿Por qué es importante eso? Porque yo puedo relacionar la velocidad angular con la velocidad tangencial que pueda llevar que pueda tener este objeto. ¿Cómo? Supónganse que aquí tenemos entonces esa velocidad. En nuestra última sesión de clase hablamos sobre la relación que existen entre los movimientos lineales y los movimientos angulares. Una de estas ecuaciones me dice que yo puedo relacionar la velocidad lineal de una partícula con la velocidad angular que ésta posea, siempre que conozca la distancia al punto de rotación, su radio. En este caso, pues efectivamente yo conozco la distancia del punto de rotación que he llamado r, y entonces puedo relacionar la velocidad que tiene este con la velocidad angular a la que está girando. Y escribir entonces que la velocidad de esa partícula estaría expresada como el radio por la velocidad angular. Así, entonces, ya hay una velocidad lineal. Con esta velocidad lineal yo podría calcular la energía cinética y escribir entonces que la energía cinética de esa partícula, al ser simplemente una pequeña porción de energía, voy a escribir diferencial de energía cinética, es igual a 1/2 del diferencial de masa por la velocidad al cuadrado. Pero como acabo de ver que la velocidad al cuadrado se expresa en términos de la velocidad angular, entonces me quedaría aquí que la energía cinética de esa pequeña porción estaría dada por 1/2 de la velocidad, que ya dijimos que es radio por velocidad angular, al cuadrado multiplicado por el diferencial de masa. Así, entonces podría escribir que ese diferencial de energía cinética, es decir, la pequeña porción de energía cinética que posee esa masa, estaría dada por 1/2 de la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado por el diferencial de masa. En Mate 2, en Matemática Básica 2, ustedes aprendieron que si nosotros tenemos una expresión que define algo, una pequeña porción de ese algo, pues lo único que tenemos que hacer para calcular sus totales es sumar todas las contribuciones. Si esos elementos son muy pequeños, pues podemos representar eso mediante una integral. Por lo tanto, la energía cinética total la encontraríamos nosotros haciendo la suma infinita de esos elementos muy pequeños, descritos como 1/2 de la velocidad angular por el radio al cuadrado por el diferencial de masa. Las integrales tienen una propiedad bien importante y es que podemos sacar todos los elementos que sean constantes de ella. 1/2 es constante. Al inicio dijimos que teníamos aquí un objeto que giraba con una rapidez angular w. Por lo tanto, yo puedo asumir que eso también es una constante. Entonces, la energía cinética estaría expresada como 1/2 de la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la integral de r cuadrado por dm. A esta integral de aquí, miren, a esta integral que prácticamente me está diciendo que yo tengo que sumar todos los pequeños diferenciales de masa multiplicados por el cuadrado de la distancia, todos, es decir, toda suma de distancias por masa, a todo esto se le conoce como momento de inercia. Este momento de inercia que se representa con la letra I mayúscula es la contraparte de la masa en un movimiento lineal. Mientras mayor sea la masa de un objeto, mayor inercia posee. Mientras que en el movimiento rotacional, a mayor momento de inercia, mayor inercia va a tener un objeto en rotación. Estamos en rotación.
A esta expresión entonces es el momento de inercia o se conoce como segundo momento de área, si lo queremos ver un poco más matemático. Es el segundo momento de área. Un momento se genera cuando nosotros multiplicamos un escalar por un vector. Pues en este caso el vector es la distancia, vean cómo he ubicado esto como un vector, multiplicado por ese escalar que es masa. Pero si ese vector está al cuadrado, entonces lo llamamos segundo momento. Estamos en el segundo momento de masa en este caso. El momento de inercia entonces es I. Y podríamos escribir entonces que la energía cinética para un objeto que se encuentra en rotación sería expresado como un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Si nosotros logramos describir esta integral para un objeto, pues lograríamos calcular su momento de inercia. Entonces vamos a colocar aquí que esta es la energía cinética de un objeto en rotación. Estamos, por lo tanto, para calcular la energía cinética de algo que está rotando, pues necesito conocer su momento de inercia y su velocidad angular. Algo muy parecido a esto, miren. Para calcular la energía cinética de un objeto en movimiento lineal, yo necesito su velocidad y su masa. ¿Ven? Vean cómo es la ecuación. Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Mientras que para cuando un objeto está rotando, lo vamos a llamar un medio de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. ¿Estamos? Esta es la contraparte a esa ecuación. La masa a la inercia y la velocidad lineal a la velocidad angular. Bueno, el momento de inercia. ¿Cómo podemos calcular el momento de inercia? Según lo que acabo de mostrarles, el momento de inercia se calcula como la integral de r cuadrado por diferencial de masa. Si nosotros tenemos un objeto continuo, un cuerpo sólido, un objeto sólido. Sí, es un objeto sólido. Pero si nosotros tenemos un conjunto de partículas, entonces pues no tenemos que hacer una suma infinita porque esos elementos pues son discretos, es decir, hay un conjunto que podemos contar. Pues simplemente entonces el momento de inercia se escribiría como la sumatoria, vamos a mejor a mover esto para abajo, de todas esas multiplicaciones de R sub I por masa sub I, implica el radio es al cuadrado, desde I igual a 1 hasta N. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que lo que yo voy a hacer es multiplicar el radio 1 al cuadrado por la masa 1, más el radio 2 al cuadrado por la masa 2, más el radio 3 al cuadrado por la masa 3, más el radio 4 al cuadrado por la masa 4, y así sucesivamente hasta el enésimo elemento de masa. ¿Estamos? Cualquiera de estos dos elementos expresa el momento de inercias, únicamente que esto lo estamos haciendo para partículas. Y esta integral sería para un objeto sólido. Vamos a trabajar entonces el resto del tiempo que tenemos calculando el momento de inercia para partículas. Estamos para partículas. Pero antes, pues tenemos que hablar también de cómo se mide el momento de inercia. La masa se medía en kilogramos en el sistema internacional o en slug o libra masa en el sistema inglés. Cualquiera de los dos es válido de utilizar. Para poder determinar cuál es la unidad de medida del momento de inercia, pues únicamente nos tenemos que fijar en las variables o en los elementos que conforman este momento de inercia. Pues simplemente es una masa multiplicada por una distancia al cuadrado. Esta unidad de medida, pues simplemente sería el kilogramo, que es masa, multiplicado por una distancia al cuadrado, por metro cuadrado. Esta es la unidad de medida del momento de inercia. Estamos en el kilogramo metro cuadrado. Entonces, vamos a familiarizarnos. Generalmente un momento de inercia pues tiene unidad de masa por unidad de longitud al cuadrado. Por ejemplo, podría ser gramos por centímetro cuadrado, kilogramo por pulgada cuadrada, kilogramo por pie cuadrado, cosas por el estilo. Siempre que tengamos una masa multiplicado por una longitud al cuadrado. ¿Estamos? Esta es como que nuestra teoría, ¿ven? Desarrollamos también aquí una ecuación que me permite calcular el momento de inercia de un objeto que está en rotación.
Bueno, apliquemos esto entonces a un ejemplo para familiarizarnos con estas nuevas ecuaciones que estamos aprendiendo. Bueno, antes del ejemplo también quiero recalcar un elemento importante que nos pueda ocasionar dudas. Miren pues. Las distancias a las que estamos midiendo las partículas siempre tiene que ser la distancia medida al punto de rotación. Por ejemplo, en este caso, este es el punto de rotación, por lo tanto, esta es la distancia de este objeto. Supónganse que por alguna extraña razón, pues a mí se me ocurriera que el punto de rotación es este, entonces la distancia va a cambiar. Noten entonces que como las distancias están cambiando, entonces el momento de inercia también cambia. Por lo tanto, el momento de inercia no depende simplemente de la forma del objeto, sino también depende de dónde está el punto de rotación. ¿Estamos? Los momentos de inercia cambian si cambia el punto de rotación. Lo voy a anotar, porque pues, puede ser un tip ahí que les pueda servir para algo. Ahí estamos. El momento de inercia de un objeto cambia si cambia el punto de rotación. Tomemos en cuenta eso. Ahora sí. Regresemos entonces a nuestro ejemplo. Este problema dice así. Las masas y coordenadas de 4 partículas, vean, partículas, eso me da la idea entonces que yo tengo que utilizar pues simplemente una suma. De 4 partículas son las siguientes. ¿Sí? Masas y coordenadas. Una masa de 50 gramos en X es igual a 2 centímetros y Y igual a 2 centímetros. 25 gramos en X es igual a 0 y Y 4 centímetros. Una masa de 25 gramos y X es igual a menos 3 con Y igual a menos 3 centímetros. Una masa de 30 gramos en X es igual a menos 2 centímetros y Y igual a 4 centímetros. Calcule la inercia de rotación de este conjunto con respecto a los ejes X, Y y Z. Bueno, empecemos entonces intentando dibujar las cargas. Vean que las masas están ubicadas en un plano X, Y, según lo que me dice. Entonces voy a dibujar aquí. Mi plano cartesiano. Y voy a ubicar esas masas. A ver, tenemos primero una masa de 50 gramos en 2 centímetros, 2 centímetros. Entonces, pues 1, 2 y 1, 2. Entonces tenemos una masa aquí. Ahí está. Que es de, según lo que dice, 50 gramos. 50 gramos. Siendo estos unidades centímetros, ¿verdad? Este es X en centímetros. Y este es Y también en centímetros. Ahí está. La siguiente masa es 25 gramos en 0,4. 25 gramos en 0,4. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos exactamente una masa aquí, que según lo que el problema indica es de 25 gramos. En 0,4. La siguiente me dice que es una masa de 25 gramos en el punto menos 3, menos 3. Bueno, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces tenemos otra masa por acá, que es de 30 gramos. No, 25 gramos también. 25 gramos. Lo quiero verificar. 50 gramos, 25, 25, sí. Y la última, esa sí es de 30 gramos, tiene una coordenada de menos 2,4. Entonces, menos 2, 1, 2, 3 y 4. Tenemos entonces esta masa aquí. Esta sí es de 30 gramos. Ahí tenemos entonces 4 partículas con masa ubicadas en un plano cartesiano, en un plano coordenado. Bueno, y ahora, pues ahora vamos a calcular lo que el problema quiere. Que calculemos el momento de inercia de rotación del conjunto respecto a los X, Y y Z.
Bueno, entonces hagamos el inciso A. Lo que el problema me está diciendo es que vamos a suponer que estas 4 partículas van a empezar a girar alrededor del eje X. ¿Sí? Van a girar alrededor del eje X. Algo así como cuando hacían sólidos de revolución, ¿se recuerda? Pero ahora pues no queremos girar un sólido, ¿no? Sino simplemente vamos a hacer girar esas partículas. Van a girar alrededor del eje X. Entonces, cuando giren, pues no me puedo dar cuenta que este va a ser el eje de rotación. Es decir, este va a girar así, miren. Este va a girar acá. Este va a girar por aquí. Y esta pues va a girar aquí, ¿no? Todas van a estar girando alrededor de un centro común, que sería el eje X. Bueno, entonces voy a calcular el momento de inercia. Y le voy a poner aquí momento de inercia alrededor del eje X. Y por eso le voy a llamar I sub X. Según lo que aprendimos aquí, me dice que la inercia se calcula simplemente multiplicando la masa por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Bueno, entonces empecemos con esta masa. Esta masa es de 50 gramos. Entonces voy a escribir aquí 50 gramos multiplicado por la distancia al eje de rotación. El eje de rotación, en este caso, pues es esta distancia, ¿no? Que tiene una longitud de 2 centímetros. Entonces voy a colocar aquí 2 centímetros al cuadrado. Más. Vamos con esta partícula. Tiene una masa de 25 gramos. Entonces aquí colocaré 25 gramos multiplicado por la distancia al cuadrado. Y su distancia al eje de rotación, pues es 4 centímetros al cuadrado. Más la siguiente masa es esta de aquí, que también tiene una distancia de 4 centímetros respecto al punto de rotación. La masa es de 30 gramos. Entonces aquí me queda 30 gramos multiplicado por 4 centímetros al cuadrado. Y la última masa, esta de acá, que tiene una distancia de 1, 2, 3 centímetros. Vean, no es menos 3, es 3 centímetros, porque estoy calculando la distancia. Y la masa es de 25 gramos. Entonces aquí me quedaría 25 gramos multiplicado por 3 centímetros al cuadrado. Uy. Con esto entonces voy a calcular el momento de inercia alrededor del eje X. Es decir, suponiendo que estas partículas giran en torno al eje X. Grabemos entonces, calculemos esto, 50 multiplicado por 4, ¿verdad? Más 25 multiplicado por 16, más 30 multiplicado también por 16, más 25 multiplicado por 9. Y el resultado es de 1305 gramos por centímetro cuadrado. Ahí tenemos entonces el momento de inercia de este conjunto de partículas si giraran alrededor del eje X. Esa es la forma de poder calcular la capacidad de ese objeto, ya sea a permanecer en su rotación o oponerse a la rotación. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Es decir, si está quieto y quiero cambiarle su estado de movimiento, pues lo que va a permitir que no cambie es esto. O por el contrario, está moviéndose y lo tengo que detener, pues este es el elemento que me va a indicar cuál es su capacidad de permanecer en ese estado de rotación o estático. El problema ahora me pide que calcule también el momento de inercia cuando esas partículas giren alrededor del eje Y. Es decir, suponiendo ahora que todas estas partículas van a girar alrededor del eje Y. Vean que ahora entonces el eje común o el eje de giro sería el eje Y. Entonces, este inciso B sería inercia respecto al eje Y igual a. Miremos, esta partícula tiene una masa de 50 gramos. Entonces aquí me quedaría 50 gramos multiplicado por su distancia. Y la distancia sería esta de aquí, ¿no? Que sería 2 centímetros. 2 centímetros al cuadrado. Más. Esta masa está ubicada exactamente en el eje de rotación, es decir, esta no está girando, ¿no? Por lo tanto, pues su distancia es 0. Vamos a colocar aquí la masa de 25 gramos, pero su distancia sería 0 centímetros, porque está exactamente en el eje de giro, ¿verdad? No hay distancia hacia ese eje de giro. Esta masa tiene 30 gramos y su distancia al eje Y sería 2 centímetros. Entonces aquí más 30 gramos multiplicada por 2 centímetros al cuadrado.
Y la última, que su distancia al eje Y es de 1, 2, 3 centímetros. Entonces me quedaría aquí 25 gramos multiplicado por 3 centímetros al cuadrado. Hagamos esta operación en nuestra calculadora para ver cuánto vale. Me quedaría aquí entonces 50 multiplicado por 4 más 25 multiplicado por 0. 545. Muchas gracias. Muy amable. 546 gramos por centímetro cuadrado. 45. 45. Bueno. Ajá. Ahí estamos. Muy amable, muchas gracias. 545 gramos centímetro cuadrado. Ahí estamos. Vean algo importante. Es que este objeto entonces tiene mayor momento de inercia si gira alrededor del eje X. ¿Qué significaría eso? Que imaginemos por un momento que estas partículas están girando alrededor del eje X y me dicen, mire, meta las manos para detenerlo. Si nosotros simplemente tenemos la capacidad para no lastimarnos de soportar, por ejemplo, 1000 gramos centímetro cuadrado, podemos meter la mano y no lastimarnos, pues decimos, bueno, si ese tiene 1305, fijo me voy a lastimar, ¿no? Pero si ahora estos estuvieran girando alrededor del eje Y me dicen, mire, deténgala, meta las manos y frénelo, pues no hay problema, ¿no? Porque pues, 545 gramos centímetro cuadrado no es un momento de inercia muy grande porque no voy a lastimar. ¿Sí? Hagan la idea de algo de como que estuvieran ustedes haciendo girar la rueda de su bicicleta y les digan, meta la mano para detenerlo. Si esta rueda va muy rápido, va a tener mayor momento de inercia y se van a lastimar ustedes muy feo, ¿no? Mientras que si apenas está dando vueltas, pues ustedes pueden colocar la mano con toda confianza porque saben que no les va a pasar nada. Su intuición les dice entonces que cuando un objeto gira más rápido, pues tiene mayor capacidad de permanecer en su estado de rotación. ¿Estamos? En este caso, entonces, ven, alrededor del eje X tiene mayor inercia y alrededor del eje Y tiene menor inercia. Esta última inciso me pide ahora que rote alrededor del eje Z, pero me dirán ustedes, aquí no hay eje Z, aquí solamente tenemos el eje X y el eje Y. Pero si nosotros pues, lo viéramos en 3 dimensiones, imagínense a ver si me logran entender esta idea de las 3 dimensiones aquí. Si suponemos que este es el eje Y, que este es el eje X, que este es el eje X negativo, que este es el eje Y negativo, que esto para arriba es el eje Z positivo y que esto es el eje Z negativo, pero en 3 dimensiones, ¿no? Esto es como que fuera una esquina de su cuarto, ¿no? ¿Estamos? Una esquina de su cuarto. Entonces, vean, este eje Y es este eje Y. Este eje X, pues este eje X. Y entonces el eje Z sería un eje que quedaría exactamente aquí en este centro. Es decir, nosotros miraríamos pues simplemente como la flecha sale de nuestra pantalla, ¿verdad? Esa sería la ubicación del eje Z. Entonces, si este es el punto de rotación, pues nosotros tenemos que medir las distancias de cada una de esas partículas al eje de rotación, en este caso al origen. Entonces el momento de inercia pues sería algo muy parecido, solamente que ahora necesitamos estas distancias, ¿bien? Si esto mide 2, esto y esta parte también mide 2, pues yo puedo calcular simplemente la hipotenusa, ¿verdad? Si hacemos rápidamente esas distancias, se darán cuenta ustedes que la masa de 50 gramos tendría un valor de raíz de 2 multiplicado por 2 centímetros. Esto al cuadrado. Más la distancia de esta partícula hacia el origen, pues es 1, 2, 3, 4 centímetros. No ha cambiado. Y su masa es de 25 gramos. Entonces aquí 25 gramos multiplicado por 4 centímetros al cuadrado. La distancia de esta partícula al origen, pues la tenemos que calcular también usando Pitágoras, ¿no? Porque tenemos 4 unidades y aquí tenemos 2 unidades. Entonces esta distancia, si lo hacemos rápidamente, sería 16 más 4, que es 20. Y raíz de 20 es 4 por 5, es 2, raíz de 5 si no estoy equivocado. Ustedes me corrigen si estoy mal. Entonces aquí me quedaría esa masa de 30 gramos multiplicado por el valor de raíz de 2 por raíz de 5 centímetros al cuadrado, más
esta distancia. La distancia de aquí hacia acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces esto me da 3 raíz de 2. Por lo tanto, aquí me quedaría entonces un valor de, ¿cuánto era esta masa? 25 gramos. Multiplicado por 3 raíz de 2 centímetros al cuadrado. Al realizar estas operaciones, pues nosotros calcularíamos el momento de inercia alrededor del eje Z. Miremos cuánto nos da. Si ustedes lo tienen antes, también me dicen, ¿verdad? Me ayudan un montón. Y son 1850, Inge. ¿En qué peli se lo tiene hecho? Muchas gracias. 1850 gramos multiplicado por centímetro cuadrado. Ahí tenemos entonces el momento de inercia, muy amable, respecto al eje Z. Y vean que el mayor momento de inercia está en el eje Z. Es decir, tendría más capacidad a permanecer en ese estado de rotación. Estas partículas se girarán alrededor del eje Z. ¿Me explico? ¿Se comprende entonces cómo calcular el momento de inercia de un conjunto de partículas? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieren que repita, por favor? Muchas gracias, es muy amable. Dice que sí se entiende. Hagamos otro ejemplo de todas maneras, pues, para que esto quede bien claro. Tenemos 10 minutos. Yo creo que sí me da tiempo de terminarlo. Ahí estamos. A ver, pues. Dice este problema así. Barras rígidas de masa despreciable. Recuérdense que cuando hablamos de masa despreciable se refiere a de que pues, la masa es muy pequeña comparada con otras masas y por eso pues se omite. Que yacen, o sea, se encuentran a lo largo del eje Y. Están, las masas, vean, coinciden con el eje Y. El eje, perdón. Las barras coinciden con el eje Y. Conectan 3 partículas, vean, son partículas. O sea, con el hecho de que sean partículas ya podemos utilizar la fórmula que vimos al principio para poder calcular su momento de inercia. El sistema da vueltas en torno al eje X, vean, aquí me dice la flecha que está girando alrededor del eje X, con una rapidez angular de 2 radianes sobre segundo. Encuentre, inciso A, el momento de inercia en torno al eje X y la energía cinética rotacional total evaluada a partir de la ecuación, un medio de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y, inciso B, la rapidez tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de la suma de cada una de las energías cinéticas de cada partícula. Inciso C, compare las respuestas para energía cinética en los incisos A y B. Bueno, está un poco más sencillo tal vez, por lo menos en los cálculos. El problema solamente quiere, inicialmente, que calcule el momento de inercia de estas 5 partículas cuando giren alrededor del eje X. Bueno, entonces voy a llamar a esta la inercia alrededor del eje X. Inercia alrededor del eje X. ¿Cómo se calcula? Pues ya vemos que es masa por distancia al cuadrado. Bueno, si este es el eje de giro, vean, este es el eje de giro, entonces yo necesito conocer la distancia de cada partícula a ese eje de giro. Noten que para esta masa de 4 kilogramos, pues como dice que y igual a 3, entonces la distancia al origen es 3. Entonces serían 4 kilogramos multiplicado por 3 metros al cuadrado. Más, ahora la distancia de esta partícula al origen es 2 metros. Aquí dice menos 2, pero es la ubicación en coordenadas, ¿no? La distancia es 2. Entonces aquí me quedaría 2 kilogramos multiplicado por 2 metros al cuadrado. Más, esta masa tiene 3 kilogramos y la ubicación respecto al origen es menos 4. O sea, que su distancia al origen es 4. 3 kilogramos multiplicado por 4 metros al cuadrado. Así entonces vamos a calcular el momento de inercia alrededor del eje X. Miremos cuánto es esto. 4 por 9. 4 por 9. 2 por 4. Más 3 por 16.
y me da 92. ¿92 qué? Pues me da 92 kilogramos multiplicado por metro cuadrado. Ahí tenemos entonces el momento de inercia de este objeto al girar alrededor del eje X. Bueno, tenemos el inciso A, más o menos, ¿no? El momento de inercia al eje X, y me pide ahora la energía cinética rotacional total evaluada a partir de esta ecuación. Bueno, aprendimos entonces que la energía cinética de un objeto que se encuentra en rotación se calcula como un medio del momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Aquí me quedaría entonces un medio del momento de inercia, que es de 92 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Y la velocidad angular, según lo que el problema nos da, vean, con una rapidez angular de 2 radianes sobre segundo. Entonces aquí me quedaría 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Miremos cuánto da esto. Un medio multiplicado por 92 y multiplicado por 4. 4 porque 2 al cuadrado, ¿no? Y me da 184. Pero 184, ¿qué? Recordemos que la unidad de medida de la energía es el joule. Como aquí seguimos calculando la energía, porque ustedes, si revisan aquí mis notas, se van a dar cuenta que la energía es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Esta unidad de medida es el joule. Y nosotros simplemente fuimos modificando algunos datos, pero no cambiamos en esencia el origen de la ecuación. Por lo tanto, esta ecuación sigue dando joules. Si queremos hacer un análisis dimensional, pues también. Recuérdense que el radián desaparece cuando nosotros lo multiplicamos por una unidad de medida. Entonces, si queremos hacer nuestro análisis dimensional para que esto sea un poco más visual, pues aquí me quedaría kilogramo multiplicado por metro, y como el radián al multiplicarse por metro dijimos que desaparece, entonces aquí me queda sobre segundo cuadrado. Bueno, metro sobre segundo cuadrado es aceleración. Y kilogramo, pues es masa. Y masa multiplicado con aceleración, pues me da fuerza. O sea que esta unidad de medida es Newton. Y Newton multiplicado por metro, pues me da joules. Eso significa que aquí yo tengo la seguridad de que puedo seguir utilizando la unidad de medida de la energía, que es el joules, para representarla. Así calculamos entonces la energía cinética de este objeto que está girando. El inciso B me pide la rapidez tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de la sumatoria de energías simples. Bueno, entonces hagamos aquí el inciso B, que me pide que calculemos la velocidad de cada partícula. ¿Y cómo calculo la velocidad? Pues hace unos momentos vimos que la velocidad se relaciona con la velocidad angular mediante esta ecuación. Por lo tanto, yo escribiría aquí que la velocidad de la masa, por ejemplo, de 4 kilogramos, vamos a poner aquí velocidad de 4 kilogramos, sería el radio de ella, es decir, la distancia al eje de rotación, que ya vimos que es 3 metros, multiplicado por la velocidad angular, que es de 2 radianes sobre segundo. Entonces, 2 por 3, pues aquí me da 6 metros sobre segundo. La velocidad de la partícula de 2 kilogramos sería la distancia, que es de 2 metros, por la velocidad angular, que sigue siendo de 2 radianes sobre segundo. 2 por 2 me da 4, radianes desaparece y es metros sobre segundo. Y por último, la velocidad de 3 kilogramos serían los 4 metros multiplicado por la misma velocidad angular. 2 por 4 es 8 metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la rapidez de cada partícula. Bueno, ¿y ahora? Pues ahora me toca calcular la energía cinética total. ¿Y cómo? Pues según lo que el problema dice, que sume un medio de masa sub i por velocidad sub i al cuadrado. En este caso, pues sería entonces un medio de la masa de 4 kilogramos por su velocidad al cuadrado. Y según lo que tengo aquí, la velocidad es de 6 metros sobre segundo cuadrado. Más un medio de la masa, que es 2 kilogramos por su velocidad, que es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Más un medio de la masa de 3 kilogramos
multiplicado por su velocidad, que es de 8 metros sobre segundo, también al cuadrado. Hagamos esta suma y veamos cuánto me va a dar. 0.5 por 4 por 36, más 0.5 por 2 por 16, y ya voy a escribir 8, 4 al cuadrado no es 8, ¿no? Más 0.5 por 3 por 64. Y si todo está bien, pues resulta que esta energía me da 184 joules. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de la energía cinética calculada a partir de las ecuaciones de dinámica que comúnmente conocemos. El último inciso, se me dice compare las respuestas para la energía cinética en los incisos A y B. Pues resulta que la energía en el inciso A me da 184 y la energía en el inciso B me da 184. Por lo tanto, pues, ¿será siempre la misma? Y sí, siempre va a ser la misma. Debido a que la energía cinética de rotación es otra forma de poder calcular la energía cinética simple de un objeto, pero que ahora se encuentra en rotación. Entonces no podemos esperar una energía cinética diferente. Siempre vamos a obtener exactamente la misma energía. Por supuesto, si un objeto, aparte de estar rotando, aparte se está moviendo de otra forma, pues entonces también hay que agregar esa energía cinética. Eso es importante, pero lo vamos a trabajar más adelante. ¿Me explico cómo hemos calculado este problema? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces casi que se nos acabó el tiempo. Yo espero que hayan aprendido algo. Bueno, por ahí dice Nicolás, ¿importaría en qué sentido gira la partícula? Si es antihorario para los signos. No, para el momento de inercia no. Y para el momento de inercia simplemente nos interesa ese valor. Es como la masa, ¿no? Por ejemplo, si me voy moviendo para adelante o me voy moviendo para atrás, pues mi masa sigue siendo lo mismo. Como es un escalar, no importan los signos. Sí. Igual el momento de inercia sigue siendo un escalar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué quieren hacer? Exacto. Luis Haroldo dice, ¿serían iguales? Sí, son exactamente iguales. Se calcularía, la energía siempre da lo mismo. Audio Jungle.